3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Con mi virtual pero cálido abrazo en la distancia a todas y a todos, me complace presentar esta etapa de colombianidad con el himno, después de nuestro himno nacional, tal vez uno de los más queridos, de más grata recordación, en un aire tropical, original de Luis Eduardo Bermúdez, en la voz de Matilde Díaz. Ellos son la orquesta de Lucho Bermúdez y yo soy Nelson Julián Villamizar, que con este aire musical Colombia, tierra querida, sigo en este recorrido que nos permite precisamente abordar el por qué es nuestra Colombia patria querida, por qué nuestra constitución política es un patrimonio social con todas las letras, es el máximo legado que nos han dejado prohombres, próceres, incluidas las mujeres y los hombres que trabajaron en la construcción, en la formulación de esta Carta Magna, en la que están cimentados los derechos de todas y todos. Hoy continuamos con dos constitucionalistas que en su historia son testimonio vivo de este proceso de nuestra reciente historia patria, con el doctor Camilo González Pozo, exministro de Salud, negociador, concertador en la Asamblea Nacional Constituyente del equipo que hizo la formulación. Continuaremos del artículo 32 como quedamos en la anterior edición de Acción Ciudadana, y con el doctor Armando Noboa García, expresidente de la Comisión Especial Legislativa o Congresito, que fue la transición entre la Asamblea Nacional Constituyente y el nuevo Congreso que inauguró la Constitución Política de 1991. Avanzaremos del artículo 38 en adelante en esta nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Bienvenidas y bienvenidos. Acción Ciudadana. En las anteriores ediciones de Acción Ciudadana he buscado construir la memoria histórica con algunos aspectos relevantes que considero fueron el preámbulo que desembocó en los motivantes sociales, políticos que llevaron a nuestra República de Colombia a un momento de concertación
un momento de esto tenemos que pararlo, tenemos que buscar alternativas de solución. Y esa fue la Constitución Política de Colombia, una opción de la ciudadanía colombiana, una posibilidad que aún estamos por abrazar, por defender, y ese es el objetivo de Acción Ciudadana en este año 2021, a los 30 años de esta gesta histórica de las y los colombianos. Hoy traigo un momento luctuoso, los altos y bajos de nuestra nacionalidad, los momentos más exultantes y los más insultantes, los momentos de gloria y desgracia. Así somos los seres humanos. Hoy, un acto que transformó las condiciones de vida de manera negativa, pudiendo ser posible que se transformasen esas realidades, pero de manera positiva. Se truncó una esperanza, un sueño, con la muerte de Luis Carlos Galán, con su vil asesinato sucedido el 18 de agosto de 1989. Otra vez una generación vio cómo sus sueños eran avasallados, eran violentados por la sinrazón del terrorismo, del narcotráfico. Les dejo con el audio en el escenario de la Plaza Municipal de Soacha. El invitado del día. Nuestro invitado del día sigue siendo el doctor Camilo González Pozo, quien en la anterior oportunidad nos dejó en el artículo 32 que hoy rematamos o retomamos para continuar en este viaje simbólico, en esta ruta virtual desde INSI Radio, una ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad, en la versión número 6. Continuamos con el remate del artículo 32 de nuestra Constitución, leído por Luis Gabriel González Naranjo, y que complementa en su valiosa explicación el doctor Camilo González Pozo. Artículo 32. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiara en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de la aprehensión. Si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador. En otros términos también le conocen como la persecución en caliente, ¿no? Sobre todo en las fronteras, en las zonas de fronteras, se han dado circunstancias en las que se hace violación de el territorio de otro país
con ese argumento de la persecución en caliente. En este caso, pues se utiliza específicamente en la ciudad, a partir de la posibilidad de, en flagrancia, capturar a un delincuente para evitar que siga haciendo daño a la sociedad. Sí, claro que en este artículo 32, esto de la persecución en caliente es algo que pues ha sido muy discutido, porque el artículo 32 se refiere es al refugio en su propio domicilio. No, es decir, no está hablando de una persona que o de un grupo o una acción armada y entonces que salen corriendo y se meten al Perú o a Brasil o a Venezuela, y que entonces bajo la idea de la flagrancia podría ser autorizada, permitido a la autoridad entrar al otro país a persecución en caliente. Son situaciones que se han discutido en Colombia y que el derecho internacional es muy exigente. No se puede confundir esta figura que se refiere a comportamientos individuales y al propio domicilio con estas otras figuras de guerra, que son altamente, digamos, arbitrarias. Por lo tanto, hay que hacer una distinción suficiente. Claro, es una invasión territorial y puede ser origen de un conflicto internacional precisamente por la violación de un territorio extranjero. Sí. Muy bien, entonces ahora llegamos al artículo 33, doctor Camilo. Artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. Bueno, el artículo 33 es supremamente importante porque también trata de salirle al paso a situaciones en las cuales se puede hacer una presión indebida sobre una persona que está siendo inculpada o procesada o por algún tipo de delito, y que entonces se utilice la fuerza física o la fuerza moral, psicológica, cualquier instrumento para que esa persona incrimine a sus familiares o incluso para que se autoincrimine, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque significa que cuando una persona va ante un juez, se declara culpable o declara culpable a su esposa o a su marido o a uno de sus hijos, el juez tiene que confrontar esa versión. Primero para que se vea que es una decisión libre, que no hay ningún tipo de obligación, que es completamente voluntario, que está exento de cualquier fuerza ejercida sobre él. Y además no será suficiente la declaración de autoincriminación, sino que eso tendrá que al mismo tiempo cotejarse con otro conjunto de pruebas. Eso es parte pues de un procedimiento, además que es muy importante porque también es preventivo frente a procedimientos de tortura, ¿no? Que ha sido parte de la historia de muchos países, ¿no? Y en nuestro país, las personas pues mediante tortura firman papeles y se declaran pues que son los hijos de Satanás, y eso forma parte de todo una manipulación para incriminar a inocentes. Entonces, este artículo es un artículo que preserva a las personas que están siendo juzgadas de cualquier arbitrariedad de autoincriminación o a familiares. Magnífico. Ahora el artículo 34, doctor González Pozo. Artículo 34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. Bueno, este es un artículo que está siendo incluso muy discutido, porque se habla de prisión perpetua para los violadores, prisión para los abusos sexuales, para la pederastia. Es decir, es algo muy recurrente en la historia de Colombia desde siempre, pero en los últimos años, después de la Constitución del 91, cuando hay una acción
digamos, que produce horror en la sociedad, inmediatamente alguien dice prisión perpetua, ¿no? Y bueno, ya en esta época no se ha vuelto a repetir la figura de la pena del destierro, que es la expatriación, es decir, es sacarlo de su patria, de su tierra, la persona. Eso fue utilizado en el siglo XIX, parte del siglo XX, y pues es famoso, ¿no? En el siglo XIX el destierro a personas por diferencias políticas incluso. Entonces, es una prohibición, y lo mismo que toda la confiscación de bienes. No puede haber, no está permitida la confiscación en Colombia, sino con sobre eso hay una cláusula particular, una parte particular en el artículo 34, y es que tiene que ver con lo que es el enriquecimiento ilícito. Frente al enriquecimiento ilícito, sí existe la figura de extinción de dominio, y que la persona a quien se le demuestra que su enriquecimiento ha sido a costa del tesoro público, o que ha sido mediante corrupción, o otro tipo de procedimientos de lavado de activos, cosas por el estilo, actividades de esta naturaleza, en esas circunstancias, por sentencia judicial. Es decir, no puede haber una acción administrativa de un gobernante que dice: yo a este señor le quito sus bienes, ¿no? Aquí en Colombia ha habido procesos de confiscación. Por ejemplo, lo que pasó cuando la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, ¿no? Los alemanes que estaban en Colombia, que no tenían nada que ver, que simplemente eran alemanes, pero y que allá estaba Hitler en sus operaciones criminales, pero aquí fueron considerados todos los alemanes sospechosos de ser nazis, fueron incluso llevados a unos campos, a unas fincas, allá un encierro, una concentración, para no decir campos de concentración, porque sería un poquito exagerar las condiciones en que estaban. Y fuera de eso, hubo unos avivatos que utilizaron los mecanismos de poder para quedarse con los bienes de los alemanes. Los confiscaron. No, ahí no hubo proceso judicial ni nada, sino que se los repartió la burocracia de ese momento, ¿no? Por ahí deben andar ricos todavía quienes se enriquecieron con la fortuna de los alemanes. Es un caso, pero por supuesto no es el único. También otros casos. Hubo situaciones en el siglo XIX, bueno, estaba todo lo que hizo Tomás Cipriano de Mosquera con los bienes de manos muertas, eran los bienes de la iglesia. Hubo momentos de expropiación, no solamente a la iglesia, otro muy particular a los jesuitas. Entonces, en estas luchas políticas y demás, se apelaba a la confiscación. Por supuesto que eso estuvo por fuera del ámbito de la Constitución del 86, pero sí, estas experiencias pues dan lugar al tema de la no confiscación. La extinción de dominio es muy importante. Este es un tema, por ejemplo, ahora que se habla de la lucha contra el narcotráfico y contra la corrupción. Esta es una figura que se aplica poco, ¿no? Hay bienes que han sido confiscados para extinción de dominio y van a unos fondos, ¿no? Y luego vemos como el juicio que se le ha hecho a varios de los directivos de esta cosa de estupefacientes y demás, que en esos fondos entran de nuevo en un circuito de corrupción, se los reparten entre unos, llegan testaferros de los antiguos propietarios. Entonces ha habido toda una historia alrededor de la extinción de dominio, en la cual ha sido una feria de cleptómanos lo que ha pasado. Y en realidad en Colombia no hay una política de extinción de dominio para quienes hacen el enriquecimiento ilícito por la apropiación indebida de bienes de baldíos o por narcotráfico o por delitos contra el tesoro. Eso desafortunadamente no ha operado en Colombia. Aquí incluso es famoso, ¿no? Porque si usted quiere enriquecerse, métase a la contratación pública, robe, que aquí nadie le va a hacer extinción de dominios. Existe el mandato constitucional, pero en la práctica desafortunadamente no ha habido un desarrollo suficiente y una ejecución de la legislación. Pero es muy importante que, dada la experiencia, la historia e incluso el momento que se vive en esta materia, se recuerde el artículo 34 y se busque que se practique.
extinción de dominio, confiscación a quienes han atentado apropiándose del tesoro público y mediante procedimientos corruptos. ¿Podemos decir que son sinónimos la extinción de dominio, la expropiación y la confiscación? ¿O son figuras legales distintas? No, pues se confisca quiere decir que la persona se queda privado de la disposición, pero luego la extinción de dominio es la formalización ya mediante proceso por sentencia judicial, ¿no? Se incauta el bien y luego hay un proceso judicial que es un proceso de extinción de dominio. Ahora llegamos al artículo 35. Doctor Camilo González Pozo, en su brillante explicación para nuestra audiencia en esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad. Artículo 35. Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento. No se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión. Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia. Acto Legislativo número 01 de 1997. Diciembre 16. Diario Oficial número 43195 del 17 de diciembre de 1997, por medio del cual se modifica el artículo 35 de la Constitución Política. Resumen de notas de vigencia. Notas de vigencia. 1. Acto legislativo declarado exequible por la Corte Constitucional, únicamente por los vicios de forma, mediante sentencia C-543-98 del 1 de octubre de 1998. Magistrado ponente Carlos Gaviria. El Congreso de Colombia decreta. Artículo 1. El artículo 35 de la Constitución Política quedará así. Artículo 35. La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer, de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley. Aparte tachado inexequible. Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. Notas de vigencia. Aparte tachado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-543-98 del 1 de octubre de 1998. La extradición no procederá por delitos políticos. No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma. Notas de vigencia. Inciso declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-543-98 del 1 de octubre de 1998, únicamente por los cargos analizados en la sentencia. Artículo 2. El presente acto legislativo regirá a partir de su promulgación. Ese ha sido un artículo que ha ido y ha venido, ¿no? Porque pues sí, en la Asamblea Constituyente se aprobó la prohibición de extradición de colombianos por nacimiento y que no habrá extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión. Sin embargo, esto fue de los artículos que se reformaron con posterioridad, e incluso se acusó a la constituyente de haber estado infiltrada por el narcotráfico, por este artículo 35, de ahora ya fue comprada la constituyente por el narcotráfico. Esto fue un artículo votado, no solamente mayoritariamente, por amplísima mayoría, sino diría yo casi unanimidad de la Asamblea Constituyente aprobó esto. Además es un artículo que yo recuerdo bien, copiado de otras constituciones, de otros países, en Uruguay, en Argentina, en varios países latinoamericanos. Está prohibida la extradición de colombianos por nacimiento, ¿no? Estados Unidos, la Constitución ya en su ordenamiento jurídico tampoco aceptan
la extradición así con un procedimiento administrativo o con un procedimiento que del juzgamiento en el exterior. Hay sobre esto un debate internacional. Pero en Colombia hubo una presión muy fuerte, por un lado por las circunstancias políticas del terrorismo de los narcotraficantes, que además por la política de los Estados Unidos muy fuerte en la lucha contra la guerra al narcotráfico que declararon, y que pues desde Nixon y luego Bush y demás que estuvieron en esta guerra. Entonces hicieron del tema de la desconfianza con la justicia local y el tener trofeos de mafiosos y de narcotraficantes, someter a este gobierno a la prueba de que no era un gobierno de narcodemocracia como fue acusado en diferentes momentos, y para eso gestionaron y presionaron, pero al mismo tiempo pues sectores dentro de la política colombiana que convirtieron este tema en un tema de demostración de pureza frente al narcotráfico. Pero en realidad es un tema muy controvertido. En la Constituyente se discutió desde un criterio libre, desde un punto de vista filosófico, para poder adoptar una postura en este sentido de soberanía, un criterio de confianza en el fortalecimiento de la justicia en nuestro país. Pero pues ahí tenemos esta situación de miles de personas que han sido extraditadas, y eso no significa pues que eso haya contribuido a la justicia. Incluso la extradición de colombianos convirtió en un procedimiento ya rutinario, masivo, y en contraposición en un periodo a la operación de la justicia, transición a la justicia para la paz, y toda esta jurisdicción o este procedimiento que se estableció después del 2005, pero sin embargo puso la extradición en contra de la verdad, y la extradición en contra de la justicia en Colombia ha sido un capítulo muy especial, un tema muy muy discutido en nuestro país, pero que yo pienso que tuvo razón el constituyente en su formulación, pero ahora tenemos un nuevo articulado en este punto 35. Y ha costado muchas vidas, ha costado una serie de acciones de terrorismo incluso, para impedir que en la Constitución quedara consagrado la extradición. Sin embargo, posteriormente parece que fue reinsertado ese artículo, ¿verdad? O sea, en un momento dado fue cancelado o fue borrado de la Constitución, pero nuevamente fue promulgado. ¿Cómo sucedió ese hecho jurídico? Eso está, el artículo cambia y ahora está autorizada la extradición de colombianos. Ahora llegamos al artículo 36, doctor Camilo. Artículo 36. Se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la ley. Bueno, el derecho de asilo ha sido pues una institución muy importante para proteger la vida y la libertad de opinión y la libertad personal de personas que son perseguidos políticamente en sus países. En esto Colombia tiene una tradición importante. Hay que recordar la situación de Aya de la Torre en Colombia durante muchísimo tiempo. Colombia ha sido en eso pionero en materia de asilo. Otros países en el continente, como México, pues por supuesto han sido emblemáticos en materia de asilo. Es un recurso supremamente importante. En este momento Colombia tiene le ha dado asilo a varios de los disidentes, los opositores en Venezuela, por ejemplo, que son de los casos sobre este punto. Y la otra cuestión es también que hay sobre esto una tradición internacional, en cantidad de asilados colombianos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en México. Es una cifra muy importante. Incluso el asilo de la justicia fue un fenómeno totalmente
comentado y sonoro a nivel internacional cuando fiscales de este país perseguidos por estar cumpliendo con su deber, procesar personas implicadas en delitos graves, de crímenes de esa humanidad incluso, tuvieron que afiliarse y fueron decenas de jueces colombianos. Entonces, de esa manera, de la misma manera, ha sido muy importante que se incorpore en la Constitución colombiana este artículo 36. Ya vamos finalizando esta edición y llegamos al artículo 37 en esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad, en la conducción del doctor Camilo González Pozo. Artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. El derecho de reunión y de manifestación pública pacífica es muy importante, es un principio universal reconocido por la comunidad de naciones, está como una de las grandes defensas de libertades en el mundo, pero también se ha convertido en un campo de mucha polémica porque lo que se manda constitucionalmente luego se limita legalmente, y esa es una de las controversias, las limitaciones del derecho de reunión y a la manifestación. Entonces, la manera como es contestada la protesta, porque aquí está la manifestación pública y pacífica, por supuesto, ¿no? Pero hay toda una redefinición legales, una cantidad de recovecos para dar la interpretación de qué es manifestación pública y pacífica. Entonces, por ejemplo, cuando se dice no, pueden manifestarse, reunirse y manifestarse públicamente siempre y cuando no limiten las libertades de los demás. Ya con esa frase que parecería obvia, sin embargo lo que se está haciendo es cercenando el derecho a la manifestación pública, porque toda manifestación pública es una interrupción, una disrupción del tráfico, una disrupción de la movilidad, y no pueden concurrir a un lugar, a una manifestación, centenares, miles o decenas de miles de personas sin que eso no signifique una alteración de la vida ciudadana en un momento dado. Por eso se reglamenta, por supuesto, se puede reglamentar, pero esas reglamentaciones van girando y tienden a girar en la situación actual, en el periodo actual, a la restricción, y en realidad se acompaña a veces de estatutos o de códigos o de demás, en el cual cualquier expresión de protesta puede ser señalada cuando, por ejemplo, unos jóvenes que tiran piedras, podemos estar en desacuerdo con la tirada de piedra, o que pongan petardos en la calle, esos que sean ofensivos. Pero de allí a que eso sea considerado entonces delito y que pueda ser considerado asociado con otras figuras, incluso en el extremo con la figura del terrorismo, se está convirtiendo pues en una práctica supremamente complicada, pero además para autorizar un desbordamiento del ejercicio de la fuerza para reprimir manifestaciones cuando esas manifestaciones se consideran que han pasado la categoría de manifestación pública y pacífica, ¿no? Entonces esos son, digamos, los problemas actuales para el ejercicio del derecho. Pero la Constitución es precisa, claro que dice que la ley pues puede establecer de manera expresa casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Pero habla casos, pero ahora resulta que se busca por ley una limitación permanente, y no solamente de casos, sino en general del derecho a la protesta y a la movilización. Lo mismo que el tema de la reunión, que está íntimamente vinculado. Entonces allí volvemos al mismo tema, al mismo problema de la necesidad de no superar esa práctica que se está convirtiendo en corriente, de tener una declaración de principio de reconocimiento de libertad, en este caso a la reunión y a la manifestación, y luego un mecanismo para la restricción y la limitación para hacerla prácticamente excepcional.
Reiterando nuestros agradecimientos al doctor Camilo González Pozo, que además de enseñarnos, de orientarnos, de reflexionar, de ampliar el componente, el contenido de cada uno de los artículos, además es un testigo presencial de cómo se construyó, cómo se formuló esta Constitución Política de Colombia. Muchísimas gracias, doctor Camilo. Queremos contar con su valiosa presencia en próximos programas. Bueno, con mucho gusto, por supuesto, estoy a plena disposición y creo que es una gran ocasión. Estamos en los 30 años de haber sido construida y firmada la Constitución Política de Colombia. Y creo que es muy importante que sobre eso se haga un diálogo suficiente, y esa actividad pedagógica que ustedes están promoviendo tiene un gran sentido para nuestro país. Con todas las letras decimos que Camilo González Pozo es Acción Ciudadana. En la segunda parte de esta Acción Ciudadana, continuamos esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad con la conducción del doctor Armando Noboa García, director del Centro de Estudios Constitucionales y artífice de esa transición entre la Asamblea Nacional Constituyente en su calidad de presidente del Congresito o Comisión Especial Legislativa. Ya regresamos. Cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. 3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. El invitado del día. Me complace nuevamente contar con la valiosa presencia del doctor Armando Noboa García, ex magistrado con una vastísima experiencia y testigo vivo de todo el proceso de reinserción, el proceso de paz con el M-19, negociador y testigo permanente en la Asamblea Nacional Constituyente y copresidente del conocido Congresito o Comisión Especial Legislativa. Ahora desde el Centro precisamente de Estudios Legislativos viene haciendo aportes como siempre ha sido a través de su historia, y hoy nuevamente tenemos la feliz ocasión de contar con su presencia para continuar en el conocimiento profundo, en la reflexión acerca de cada uno de los artículos de la Constitución en esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad. Muy buenos días, doctor Noboa. Nelson Julián, buenos días a usted y a todos los oyentes de su programa y de la emisora. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar en esta ruta, quiero una aproximación, teniendo en cuenta lo que dije al inicio. Usted es un testigo vivo de toda la experiencia y se trata de hacer memoria, de reconstruir esta nueva historia patria, que es para nosotros el proceso previo a lo que hoy es la Carta Magna como máximo patrimonio de las y los colombianos. Cuéntenos, doctor, cómo se puede, aunque no digamos que rápidamente, porque esto requiere tiempo, pero ya tendremos ocasión de ampliar, pero como para que nuestra audiencia tenga un asomo de cómo fue el proceso de formulación, de construcción de esa Constitución, cómo se establecieron las comisiones o qué tipo de comisiones de trabajo se hicieron dentro de la Asamblea Nacional Constituyente y cómo fue ese proceso que llevó a cabo que el 4 de julio ya existiese, tomase vida nuestra nueva Constitución. En el reglamento que adoptó la Asamblea Constituyente para sus deliberaciones se establecieron 5 comisiones. Cada comisión estaba integrada por miembros de los partidos políticos
que resultaron con representación al interior de la Asamblea Constituyente. Esas comisiones fueron las siguientes: la Comisión de Principios, Preámbulo, Carta de Derechos y Deberes, comisión primera. Comisión segunda, Comisión de Ordenamiento Territorial. Comisión tercera, Estructura del Estado. Comisión cuarta, Administración de Justicia. Y Comisión quinta, de Asuntos Económicos y Sociales. En estas comisiones se discutían pues las propuestas de articulado que se llevaban a la plenaria. Según el reglamento, la Constitución debía ser aprobada en 2 vueltas, de tal manera que había un procedimiento que era el siguiente. Primero se discutían los temas en las comisiones les impartían su aprobación o también se dejaban las salvedades del caso, y posteriormente se llevaban a la plenaria. Se discutían en la plenaria y debía examinarse nuevamente la propuesta de articulado en un segundo debate. Todo esto ocurrió en el transcurso de 5 meses, es decir, se aprobaron 360 artículos con debate en comisiones, plenaria, primera vuelta, digamos, y después plenaria, segunda vuelta. Los textos que no se aprobaran o se pretendieran modificar entre la primera y la segunda vuelta debían ser objeto de una mayoría calificada, de tal manera que para que salieran o entraran temas en la segunda vuelta se necesitaba un mayor número de votos. La Asamblea Constituyente estaba integrada por 74 miembros, 72 de los cuales tenían derechos plenos, es decir, derecho a voz y voto, y 2 más, uno delegado del movimiento indigenista Quintín Lame y otro delegado de lo que se llama el Partido Revolucionario del Trabajo, PRT, eran delegados con voz y sin voto. Como los proyectos se votaban por la mitad más uno de los miembros de la corporación, se necesitaban 37 votos para la aprobación de cualquier proyecto. Ninguna fuerza política en forma separada tenía ese número de votos, de tal suerte que para que se aprobara una norma era necesario hacer alianzas. Y estas alianzas fueron de distinta naturaleza, según los temas objeto del análisis y la discusión. Entonces, en los temas, por ejemplo, de derechos y garantías, había una mayor aproximación entre los miembros del Partido Liberal, fuerzas minoritarias, y la Alianza Democrática M19. Y en la oposición estaban por lo general sectores conservadores. En tanto que en asuntos como partidos políticos, renovación política, lucha contra la corrupción, las alianzas eran distintas. Entonces allí había una tendencia a acuerdos entre la Alianza Democrática M19 con el Partido de Salvación Nacional y el Partido Liberal y algunos grupos menores del Partido Conservador votaban
en forma unificada. Entonces, esto fue muy interesante porque las alianzas se producían según los temas que se trataran y no había un solo bloque al interior de la asamblea, sino que habían distintos bloques según los temas que se trataran en la misma. Y eso hizo pues que primara primero una filosofía de pluralismo, porque ningún partido por sí mismo podía imponer sus puntos de vista, y eso lo obligaba a buscar alianzas. Y en segundo lugar, el pluralismo le imponía a las distintas fuerzas llegar a acuerdos políticos. De tal suerte que lo que resultó de todo eso fue una constitución de compromiso por la realidad política que había al interior de la Asamblea Nacional Constituyente. Un hecho sin antecedentes en la historia política del país, porque generalmente a lo que estaba acostumbrado el país era a la hegemonía de liberales y conservadores. Y entonces la constituyente rompió con esa tradición hegemónica en los cuerpos colegiados, y por eso tenemos una constitución tan pluralista y a la vez tan digamos representativa de los intereses que se expresaron en el proceso constituyente. Repito, un hecho sin antecedentes en la historia contemporánea de la política colombiana, y ha sido un hecho irrepetible porque el Congreso que hemos tenido después de la Asamblea Constituyente no ha logrado ponerse en consonancia con la lógica de que esté representadas las distintas opiniones y puntos de vista en las deliberaciones y en las leyes, sino que lo que ha imperado es pues unos criterios de hegemonía de las fuerzas políticas mayoritarias provenientes de los partidos tradicionales. De tal manera que sí, hemos tenido un proceso político inédito con la Asamblea Constituyente de 1991, que se explica por la composición de la Constituyente, por las reglas que fijó la Asamblea para sus deliberaciones y por la imposibilidad de que cada agrupación política en forma autónoma o separada lograr imponer sus propios puntos de vista. Por eso es lo que les puedo decir en relación a, digamos, la metodología de trabajo de la Asamblea. Muchísimas gracias por ese panorama tan preciso y que nos permite aproximarnos a esa construcción colectiva, a ese constructo de nuestra sociedad donde las diferentes vertientes ideológicas, el pensamiento de las colombianas y los colombianos reflejados en esos 72 asambleístas o esos 74 que dieron la posibilidad de dar vida a nuestra Constitución. Y por eso continuamos en este recorrido para que sigamos profundizando en el conocimiento, para que nos empoderemos y nos apropiemos, o mejor, nos apropiemos para el empoderamiento de nuestros derechos y que efectivamente defendamos la Constitución como la mejor o mayor conquista en la historia reciente de nuestro país. Y ahora que en este año estamos cumpliendo 30 años, vale la pena que nos detengamos, y por eso, qué mejor que en la conducción de esta ruta simbólica tengamos un piloto de primer orden, de primera categoría, que vivenció, que es testigo presencial, como el doctor
Armando Novoa García. Entonces, doctor, seguimos con el artículo 38, entendiendo que en el anterior programa el doctor Camilo González Pozo, también otro protagonista, nos dejó hasta el artículo 37. Entonces, hablemos de ese artículo 38 ahora en la voz de Luis Gabriel González Naranjo, y posteriormente el doctor Armando Novoa nos da la explicación pertinente. Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. El artículo 38, como se acaba de advertir, consagra el derecho de asociación, que está establecido también como una libertad. Es decir, tiene un doble contenido, como libertad y como derecho. Y su finalidad es que a través de su ejercicio las personas puedan agruparse en la defensa de sus intereses y de las distintas actividades que realizan en sociedad. Esta norma recoge, por supuesto, los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos, que consagran el derecho de asociación en términos generales como una de las garantías de la sociedad democrática. Las personas pueden agruparse libremente y al Estado y a las autoridades de este les corresponde garantizar su ejercicio y no desplegar actividades tendientes a obstruir el desarrollo de sus actividades, siempre y cuando, por supuesto, las mismas no estén en contra del orden constitucional o de los derechos o garantías que establece la propia Constitución. Eso es, en resumidas cuentas, el contenido del artículo 38 relacionado con la libertad de derecho de asociación en términos generales. En este viaje virtual llegamos al artículo 39. Artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. El artículo 39 es un artículo muy importante para el mundo del trabajo, dado que consagra el derecho a constituir sindicatos y asociaciones sin intervención del Estado. Ese derecho está reconocido tanto para los trabajadores como para los empleadores, aunque en la práctica el mismo se haya desarrollado de manera mucho más activa por parte de las organizaciones de trabajadores en la defensa de sus derechos. La norma establece que el derecho obtiene reconocimiento jurídico con la simple inscripción de su acta de constitución. ¿Qué significa esto? Significa que las autoridades no pueden interferir el derecho, que debe quedar
plenamente reconocido a partir del momento en que los ciudadanos que confluyen al ejercicio de la asociación sindical depositan ante las autoridades administrativas laborales el acta que registra la constitución de la respectiva agrupación sindical. Y se hizo de esa manera porque hasta antes de la Constitución había una injerencia muy fuerte del Estado en todo el proceso de creación de organizaciones sindicales, que era una práctica obstruccionista que se expresaba, por ejemplo, en el bajísimo nivel de sindicalización que existía y que aún existe en este momento, debido a las prácticas contrarias al reconocimiento del derecho que desarrolla el Estado, muchos o algunos empleadores del país. Los sindicatos deben sujetarse al orden legal y a los principios democráticos, es decir, no se pueden crear sindicatos para atentar contra el Estado o para desconocer las garantías y los principios democráticos que establece la propia Constitución. La norma reconoce también la garantía del fuero sindical para los representantes y directivos de los sindicatos y establece que este derecho se aplica por regla general, excepto para los miembros de la fuerza pública. La razón de que no exista derecho a asociación sindical para los miembros de la fuerza pública es sencilla. Se tratan de cuerpos armados, en el caso del ejército, que tienen como responsabilidad la protección del Estado, de las fronteras y de la seguridad nacional, y sería contraproducente entonces que un cuerpo armado de carácter militar pudiera ejercer el derecho a asociación sindical. Esta restricción se extiende también a la Policía Nacional, pero digamos que en otras legislaciones está contemplada la posibilidad de que la policía ejerce el derecho de asociación sindical, como ocurre en algunos países europeos, dada la naturaleza civil de la policía, lo que no ocurre con el caso del ejército. Entonces, se quiere significar, y este es un aspecto que bien vale la pena tener en cuenta, aunque la policía hace parte de la fuerza pública, es un cuerpo de naturaleza, o debe serlo de naturaleza civil, y por consiguiente no se debería interpretar que hay una restricción constitucional para que la policía pudiera, los miembros de la policía pudieran ejercer ese derecho. Pero en términos generales, el derecho a asociación sindical es la regla general, la excepción es la restricción al ejercicio del mismo. Ese es en esencia el contenido del artículo 39 de la Constitución Política de Colombia. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, director general del INSI, a Henry Díaz, quien lidera el equipo de INSI Radio, a Joshua Villamizar León, que desde su estudio Danke Production hace realidad este encuentro semanal, y hoy particularmente reiterando mi gratitud a los doctores Camilo González Pozo y Armando Novoa García. Me despido al próximo trayecto, donde continuaremos esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad, abrazando nuestra colombianidad, sintiéndonos orgullosas y orgullosos del ser colombianos,
el orgullo de tener una de las constituciones más amplias, democráticas, participativas, incluyentes, tal vez del planeta, cuestionado por algunas, que hablan de su extensión y defendido por quienes consideramos que cubre todos los aspectos de la vida nacional, de las realidades que vivenciamos quienes habitamos en este pedazo de planeta llamado Colombia. Hasta próxima ocasión, me despido con un abrazo virtual y lleno de calor humano. Chao, chao. 3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI_radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.